Bien, iniciamos entonces con el capítulo 10 que corresponde al día de hoy y voy a iniciar leyendo y analizando el capítulo. Cualquier pregunta que usted tenga, usted la puede ir anotando, trate de que no se le olvide. Para ser un poco directo y específico, vamos a leer el capítulo e ir analizándolo. ¿Usted lo Entonces, va a poner en audio, siervo? sí, Ah, está bien. entonces voy a poner el audio, pero no quiero que usted se desconecte, ¿ok? Necesito... Ah, Estamos aquí. ok. Recordemos que este tiempo es de lectura y estamos leyendo un capítulo por noche y versículo por versículo. De manera que para que al terminar usted diga, yo leí el libro de números, usted debe de leerlo para que usted se sienta que lo leyó. No que Jorge Ujú. se lo leyó o que una máquina se lo leyó, sino que lo podamos hacer de manera conjunta. Ok, entonces empezamos. Capítulo 10. Las trompetas de plata. Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Ok, nosotros vemos aquí rápidamente algo que sucede. ¿Y qué vemos que sucede? Luego que Jehová en el capítulo 9 organiza, muestra su presencia, ya el tabernáculo está listo, también le da las órdenes de cómo ese pueblo se va a mover bajo el mandato de Jehová. Es decir, cada vez que la nube subía, entonces ellos sabían que se tenían que mover. Cada vez que la nube descendía y se quedaba fija encima del tabernáculo, entonces ellos sabían que Jehová quería que ellos permanecieran allí. Si la nube no se movía, ellos sabían que iban a durar muchos días. Si la nube se mantenía en movimiento, pues entonces ellos sabían que su estadía iba a ser corta. Hubieron estadía de un día, hubieron estadía de 2 días, estadía de una semana, estadía de un mes, estadía de un año o 2 años. De esa manera, el pueblo se movía durante todo su peregrinaje en el desierto. Ahora bien, Jehová hace aquí en el capítulo 10 algo muy importante y le dice, mira Moisés, hazte 2 trompetas de plata, ¿ok? De obra de martillo las harás. Esa te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. En otras palabras, tu voz no la uses para llamarlo, sino que las trompetas te van a servir para tú mover, porque el día que la nube se mueva, tú no vas a tener la fuerza o la convocatoria para llamarlos a todo, al movimiento. Pero desde que la nube se movía, entonces ellos tenían que utilizar esta trompeta. Ahora bien, había muchos movimientos que ellos tenían que hacer. ¿Por qué? Bueno, el texto nos lo va a decir ahora. Y según los movimientos que se hacían para que ellos se pudieran mover, entonces las trompetas tenían que sonar de diferente manera. Vamos a ver lo que dice. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Bien, empezamos primeramente con las trompetas de la manera en la que la tenían que tocar. Él decía, toda la congregación se reunirá ante ti, ante la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán a ti los príncipes. Estamos diciendo que cuando él tocaba las dos,
toda la congregación se tenía que reunir, pero si tocaba una sola, entonces era un llamado hacia los príncipes, los jefes de los millares, y esto le iba a servir como señal. Versículo 5 dice, y cuando tocares alarma, bueno, eso lo vamos a ver ahora. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Ok, entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben bien que las tribus, los hombres de guerras, estaban divididos en los 4 puntos cardinales. El tabernáculo quedando en el centro y ellos quedaban en todo alrededor. Entonces, las trompetas iban a tener X tipo de sonido para que ellos entendieran y se movieran en orden, ¿verdad? Tenían que moverse en orden. Ahora bien, hubo un sonido de alarma, que este sonido de alarma, cuando se tocara, se iban a mover según las tribus por sus millares. Es decir, decía él, cuando tocaren solamente una, entonces la congregación y los príncipes y los jefes de millares se moverán, ¿verdad? Ok, pero ahora, cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Al oriente quiere decir a la parte este, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo lo que estaban en el oriente, cuando sonare una alarma, cuando tocare alarma, entonces se moverán los campamentos que están al oriente. Ok. Y dice, y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos que están acampados al sur. Quiere decir que habían 2 tipos, la misma alarma, si sonaba 2 veces, la segunda vez ya sabía que le tocaba la parte sur. Si tocaba la primera alarma, le tocaba la parte del oriente, o sea, la parte este. ¿Ok? Bien. Alarma tocarán para sus partidas. Y para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Un punto muy importante. Él le trata de explicar que, por ejemplo, cuando se tocara las alarmas, no era para que se juntara todo el campamento, o sea, toda la congregación de Israel. Las alarmas eran para el movimiento de las tribus que estaban en los diferentes puntos cardinales, y cuando se tocara las 2 trompetas, entonces solamente así la congregación se iba a juntar al campamento. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Ok, y ahora le explica que el otro uso que le van a dar a las trompetas es cuando ellos estén en guerra, ellos iban a tocar las alarmas, y esto le iba a servir como recordatorio por Jehová su Dios. Es decir, imagínense que el pueblo estuviera guerreando. Ellos, para que se acordaran de que Jehová está con ellos, ellos tenían que tocar estas alarmas. Mientras estuvieran guerreando, las alarmas le iban a hacer recordar a los guerreros que quién es el que estaba con ellos. O sea, fíjese la importancia de cómo Dios le agrega un instrumento, pero mire el uso tan importante que tiene. Solamente estos 2 instrumentos empiezan a hacer un trabajo de organización. Dios siempre ha sido un Dios ordenado, un Dios de orden. Fíjese lo hermoso que es. Imagínese usted esta tribu, ¿verdad? Esta tribu en medio de todo lo que ellos estaban haciendo, de la manera que se movían y todo lo que hacían, cómo ellos tenían que moverse. Dios, sabiendo esto, le da esta trompeta para que haya orden. Amén. Amén. Y seréis salvos de vuestros enemigos.
Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. Amén. Con esta parte terminamos esta parte ahí con relación a lo de las trompetas. ¿Qué le está diciendo Jehová también a ellos? Que cuando ellos salieran de la guerra contra el enemigo, que le estuviera molestando, ellos iban a tocar trompeta y seréis recordados por Dios. Ok, muy bien. Ahora le dice, pero también el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, es decir, cuando ellos estuvieran contento y alegre, bien, y cuando estuvieran también haciendo un acto solemne, dígase que ellos estuvieran meditando, estuvieran adorando, estuvieran en esas solemnidades. Dice, en los principios de vuestros meses, cuando él le habla de esta manera, ustedes saben que a principio de mes el pueblo siempre tenía un acto de adoración, ya sea estuvieran celebrando una de las fiestas, porque el pueblo siempre tenía fiestas, siempre. Es decir, si nosotros calculamos, habían 7 fiestas que, que estaban organizadas durante el año, pero aparte de esas fiestas, habían otras más que nosotros la estuvimos mirando cuando estábamos estudiando el libro de Levíticos, donde vimos todas las fiestas que Jehová le instruyó al pueblo de Israel. ¿Y qué le dice? Tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Estamos diciendo, amado, que las trompetas fueron agregadas no solamente para dar anuncio de que se presentara la congregación, no solamente de dar anuncio para que las tribus se estuvieran moviendo según el punto cardinal donde ya estaban. No solamente eran para las alarmas que ellos iban a utilizar para que se movieran, ¿verdad? Y también no era solo para las alarmas que ellos iban a recibir para que recibieran aliento mientras estuvieran en la guerra, sino también para esos días solemnes, cuando estaban ofreciendo sacrificio de paz, cuando estaban haciendo el holocausto, cuando estaban haciendo todos estos ritos que se hacían en el lugar santo, y Jehová se lo establece diciéndole, esto yo quiero que lo hagan, y firma, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Vamos a pasar ahora a la otra parte, los israelitas cuando salen del Sinaí. Antes de pasar, quiero saber si hasta ese punto hay alguna pregunta, si se entendió, si me pude dar a entender, si usted tiene algún... Bien, Mm. por lo menos yo. ¿Entendió? Ok, perfecto, me agrada eso. ¿Todos entendieron? ¿Puedo continuar avanzando? Sí, hermano, puedo continuar. Ok, bien, continuamos. Los israelitas salen de Sinaí. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la misma vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después... Ok, bien, creo que esa parte también nosotros la podemos entender muy fácil. Déjame ver si todavía tengo aquí, pensé que tenía abierta la imagen que nosotros habíamos compartido en días pasados. Ok, no
la tengo. Deje ver. No, no la tengo. Ok. Si alguien la tiene ahí en el WhatsApp, que creo que yo la compartí. Si alguien ¿Cuál imagen? la imagen donde yo le mostraba las tribus en los diferentes puntos cardinales, cómo estaban organizadas. Si mal no recuerdo, se lo puse, en el, yo se lo puse en el grupo de WhatsApp. Si alguien lo puede buscar, por favor. Eh, ¿Ustedes recuerdan la imagen que yo le compartí? Que se han compartido tantas cosas que ya. La ¿Cuándo imagen, fue? la Te imagen lo que le... acabo de enviar, maestro. ¿Eh? Mire a ver si es esa. Que la acabo de enviar. Mire a ver si es esa. Ok. En el grupo. ¿Dónde la mandó? ¿En el grupo de WhatsApp? Sí, fundamento bíblico. Ok, vamos a verificar. No, no ha salido nada. No, no ha No llegado. salió. No. Deme un segundo. Ok. Bien. Mientras Yo lo estoy tanto. compartiendo, hermano. Ok. Para, Permítame, espero que se suba. ok. Perfecto. Y ahí le llegó. Esa misma, sí. Déjenme ahora compartirle. Que la otra no se descargó. Ujú. Ya la Sí. compartí aquí, hermano, en el chat. Ok, ahí la tienen. ¿La pueden ver en la pantalla? Amén. Ok. Si usted se puede fijar, si puede ver, eh, el tabernáculo quedaba en el centro y en cada uno de los puntos cardinales, los cuatro, ¿verdad? Cuando dice la parte del oriente, esa es la parte este, parte sur, oeste y la parte norte. Estaban divididas por sus ejércitos, divididas de tres en tres, y cada una de ellas tenía un líder, es decir, habían tres líderes en cada uno de esos puntos. Ahora mire lo hermoso y lo maravilloso que es nuestro Dios. Dice aquí que en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo. Imagínese usted, la nube hizo así, estaba ahí, la nube se alzó. Y cuando la nube se alza, dice que partieron los hijos de Israel desde el desierto del Sinaí. Nosotros recordamos que este pueblo estaba en el desierto de Sinaí, ¿no es verdad? Eso usted lo sabe, que eso apenas tenían 2 años y en su segundo año ya ellos habían celebrado la Pascua, que lo vimos en el capítulo pasado, que fue su segunda Pascua. Ok, entonces ahora en el segundo año ellos deciden partir, pero no parten sino hasta que la nube sube, porque ya ellos habían tenido la orientación de parte de Dios. Y dice que ellos salieron en el orden de marcha. Fíjese esto, oiga esto, salieron en el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Es decir, ellos caminaron todo el desierto del Sinaí y se detuvieron ahí en Parán. Entonces, dice aquí, partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Ahora, de aquí en adelante, ellos empiezan a explicar, o sea, este texto empieza a explicar qué fue lo que ellos hicieron y cómo lo hicieron. Número 1 dice, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. ¿Dónde estaba la bandera? ¿Dónde estaba la parte de los hijos de Judá? ¿Dónde estaba? Según la imagen. Según la imagen, ¿dónde estaban los de Judá? ¿En el norte, en el este, en el sur? ¿A dónde? ¿Ah? En el este. Exactamente. Lo vemos ahí en el este, lo que quiere decir que el pueblo no marchó de este a oeste,
sino que estuvieron marchando de oeste a este, es decir, marchando siempre al oriente. Amén. Ok, entonces dice, partieron la primera vez por mandato de Moisés. Dice, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, por sus ejércitos. Entonces, ¿a quienes vemos ahí marchando según los ejércitos? Ahí, según lo que vimos ahí, vimos primeramente, vemos a Naasón, hijo de Aminadab, que estaba sobre el cuerpo de sus ejércitos. Como mismo ya le dije, cada uno, habían 3 líderes. Aquí empieza a mencionar los líderes. Mire la importancia de Dios. ¿Por qué Dios desde el principio no puso estas 3 tribus con un solo líder? ¿Por qué? Porque él sabía que una vez estuvieran ordenados, él, al sonido de la trompeta, cada uno de ellos se iban a mover, pero tenían que moverse en orden. Así que cada líder tenía que dirigir esto. Yo me imagino este pueblo grande con más de 2 millones de personas en el desierto, caminando de manera ordenada. Me imagino yo que debió de haber sido algo espectacular. Ok, y dice, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre el cuerpo de ejército, sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar. ¿Lo ve ahí? Primero estaba la de Judá, luego estaba la de Isaacar, ¿verdad? Y dice que Isaacar también arrancó por sus ejércitos. Ahora bien, ¿quién era el líder? Natanael. Exactamente. Natanael era el líder de 54,000 personas. ¿Qué edad tenían esas personas? Hagan memoria. ¿Qué edad tenían esos que estaban ahí adelante? ¿De qué estamos hablando? De 20 años para arriba. Exactamente. ¿Y quién eran ellos? ¿Qué eran ellos? Hombres de guerra. Exactamente. Gracias, mi amado. Muy bien. Excelente. Ok. Preparado para el ejército. Exactamente. Bien. Entonces, lo primero que se están moviendo son los hombres de los ejércitos. Dice, sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaba Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de Zabulón, que llevaba 57,400 hombres, lo ven ahí, dice que ellos, esto es muy importante, amado. Entonces dice, sobre de la tribu de Zabulón era Eliab, hijo de Elón. Entonces, si usted se fija, habían 3 líderes que ellos eran los que estaban llevando el comando según las trompetas, según el sonido de las trompetas, según el sonido de las alarmas, porque para esto eran las alarmas que se movían. Ellos hacían una alarma y según la alarma iban sonando, entonces se iban moviendo las demás tribus. Así es que, ¿cómo continúa? Vamos a ver. Estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. Y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Y sobre el cuerpo de ejércitos de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf. Luego comenzaron a marchar. Ok, Cefe, lo podemos ver. Ahí primero arrancó la tribu del este, luego empezó la tribu del sur, de igual manera en su orden. Ya ustedes saben lo mismo que dice ahí, ellos el texto lo va a seguir repitiendo según el orden. Así que usted siga la secuencia, porque ya de ahí en adelante lo que sigue repitiendo lo mismo. Cada una de las tribus se iba moviendo conforme el líder iba dirigiendo. ¿Se entiende hasta ahí? Okay. Los coatitas llevando el santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín
por sus ejércitos. Y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar. De igual manera, eso mismo ya lo vimos ahí, cada uno por su tribu. Efraín llevaba 40.500 personas, Manasés tenía 32.200 y la tribu de Benjamín tenía 35.400. Estos tres líderes, según el sonido de la alarma, ellos iban moviendo su tribu, moviéndose de este, sur, oeste. Ahora sigue el movimiento de la parte norte. La bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos. Y Ahiezer, hijo de Amisatai, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Ok, bien. Así como el mismo texto termina, y estamos mirando cuál era el orden de los ejércitos de Jehová cuando ellos partían. Por esta razón, el pueblo, cada vez que se iba a establecer, primero tenían que saber qué iba a ser la nube. Si la nube se movía, ellos entonces no establecían todo, porque es que imagínese usted que ellos vayan a durar solamente un día. Solamente para ellos establecerse le tomaba días, porque ellos tenían que armar todo, armar no solamente sus tiendas, sino también tenían que preparar el tabernáculo, tenían que armarlo y ponerlo tal cual. Así que lo primero que ellos hacían era mirar a ver si la nube iba a durar muchos días o se iba a ir, porque era una logística para que este pueblo se pudiera mover. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro: Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Amén. ¿Qué vemos aquí? Vemos a Moisés. Moisés le ¿Por qué dijo, era que él se quería ir? ¿Por qué era que él se quería ir a la tierra, a su tierra, volver a su tierra? Porque él estaba cansado, como, la o Biblia no, dudó. la Biblia no lo dice, simplemente dice que él se quería marchar. Entonces dice, entonces dijo Moisés a Joab, hijo de Raquel, Madianita, su suegro, dice, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová me ha dicho, es decir, nosotros vamos para donde Jehová nos dijo. Ahora bien, como tú conoces ese lugar, nosotros Debemos queremos, acampar. exacto, nosotros queremos que tú vayas con nosotros. Al Sí. parecer, según lo que él está diciendo, era que o él lo estaba invitando para que vaya, o él no tenía planes de ir, o él había dicho yo me quedo. El asunto es que él le está diciendo, él le hace la invitación. Simplemente porque aquí lo que expresa claramente es la invitación de él, no expresa la negación de él. No sé si me doy a entender. El, Amén. te-
el texto no expresa la negación. Simplemente era como alguien que no, quizás no tenía que ir o no tenía la obligación de ir. Ujú. Entonces ellos querían tener como a alguien que ya conozca el lugar y le hacen la invitación. Por eso eh, él le dice, nosotros partiremos para el lugar el cual Jehová me ha dicho. Yo, El lugar bueno prometido, donde tú también, o sea, como a donde tú también vas a tener, no sé cómo se dice esta palabra, como sí, también a ti también va a ser de bien para ti ese lugar bueno que Jehová nos prometió. Ven con nosotros sí, y exacto. Él más dice, bien tú tienes como tú conoces esas tierras, el lugar donde debemos de acampar, tú la conoces tú la mejor. conoces. Exactamente, exacto. Entonces le dice, que Jehová le dijo, yo os la daré. En otras palabras, él le está diciendo, nosotros vamos para un lugar, pero esa tierra donde nosotros vamos, Jehová nos la prometió que nos las va a Ujú. dar. Así que ven con nosotros y te haremos bien. Oye lo que le dice, te haremos bien. O sea, vamos a darte lugar a ti también, porque Jehová ha prometido bien a Israel. En otras palabras, él empieza a prometerle cosas a este hombre, pero es contando y creyendo que Jehová Dios va a proveer Provee. lo que Amén. prometió. Amén. Y le dice, y él le respondió, Amén. oiga lo que él le dice. Entonces él le responde ahí, cuando él le dice, yo no iré. Le dice, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Ok. Entonces aquí nosotros vemos cómo el hombre decide irse y alguien me puede buscar el libro de Éxodo capítulo 18 versículo 27. Versículo, ¿qué, hermano? Éxodo. 18, Versículo 18. no, capítulo 18 versículo 27. Amén. Dice. Amén. Dice, y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Exacto. Esto, esto es, recordemos que Moisés conoció a su suegro. Ustedes saben cómo fue. Él, él sale de Egipto corriendo porque lo querían matar. Y una vez él llega allá, sabemos cómo fue el conocimiento de él, o sea, cómo él se conoció con su suegro, que su nombre realmente es Jetro. Ahora bien, ¿qué sucede? Él se encuentra con las hijas, la ayuda porque había unos pastores que le estaban haciendo la vida imposible. Él la ayuda a las hijas, le da el agua, le saca el agua y le ayuda a darle agua a los animales que ella llevaban ahí, ¿ok? Él llega a la casa, ¿ok? Allí este fue el gran encuentro con él. Todos conocemos que después el suegro de Moisés, cuando le está cuestionando a sus hijas que cómo ellas lograron hacer esto tan rápido, entonces ella ahí le explican que un hombre de allá de Egipto le ayudó. Ok, entonces le dice, mándenme a buscarlo, tráiganlo. Y cuando Moisés llega a la casa de Jetro, entonces Jetro le da una buena bienvenida, le da las gracias y ahí quedó Moisés casado con su hija Séfora. Ok, una vez él se queda con ella y pasó Moisés 40 años en esa familia, ¿verdad? Ahora, cuando Moisés es llamado por Dios, Moisés va, saca al pueblo y el pueblo, o sea, Moisés se encuentra con Jetro y dice que él oyó, el versículo 24 dice, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y lo puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, y lo juzgaba al pueblo y todo en todo tiempo
a su tiempo difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Es decir, el suegro de Moisés era muy apegado a su tierra. ¿Por qué? Porque cuando Moisés llegó a Madián, a ese lugar, ese señor ya tenía su vida hecha. Era un hombre que dice la escritura que era un sacerdote, de hecho, lo cual nunca se estableció si Jetro era un sacerdote de Dios o era un sacerdote de esos dioses paganos. Se tiene siempre en duda porque cuando Moisés le cuenta a Jetro toda la historia, todo lo que hizo Jehová, entonces ahí fue que Jetro reconoció que Jehová es fuerte y más grande que todos los dioses y a raíz de eso es que entonces él empieza y le ofrece un sacrificio a Dios. Es decir, dando a entender que Jetro nunca le había ofrecido sacrificio a Dios, sino que por la hazaña que hace Dios en sacar a este pueblo y de la manera que Moisés se lo cuenta, entonces él decide creer en Jehová. Ahora bien, aunque él había decidido y vio todas las maravillas que Dios había hecho, porque llegó al oído de Jetro la maravilla que Dios hizo con los egipcios. Estamos hablando que Faraón era el Dios de la tierra. Y cuando vieron todas las cosas que se hizo, eso se regó. Todo el mundo lo supo y ahí es que Jetro visita a Moisés al desierto. Pero vemos que él no se quedó ahí. Él se marchó a su tierra. Y aquí vuelve y sucede. ¿Qué sucede? Que Jetro va, visita a Moisés y Moisés ahora le está diciendo nuevamente, quédate con nosotros. Y él le dice, no, yo me iré, me marcharé a mi tierra y a mi parentela, porque el hombre estaba muy apegado, ¿verdad?, a su tierra. Versículo 31 dice, y le dijo entonces, te ruego que no nos dejes. ¿Ves? En otras palabras, él le dijo, la otra vez te lo acepté, viniste, me diste un consejo, y ok, yo lo acepté, hice todas las cosas como tú me dijiste. Ahora bien, ahora Hermano, yo... Ajá. perdóneme, discúlpeme que lo interrumpe. Entonces, Sí. es otro, Oab es otro nombre al que se refiere como a su suegro de Moisés. Es otro nombre con el que nos podemos referir a Jetro. Sí, exactamente. Creo que ya lo había mencionado antes, ¿verdad? Sí, un día lo hicimos la investigación exacta, pero sí, se refiere al mismo Jetro. No, Se refiere al mismo Jetro, exacto. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué él le está diciendo? Porque lo entendemos de todas maneras, porque Moisés no tuvo otra esposa y aquí está hablando del mismo suegro de él. Sabe que en el tiempo antiguo los hombres tenían dos nombres siempre, era normal. Por ejemplo, ustedes recuerdan que, por ejemplo, Pedro se llamaba Pedro, pero Jesús le cambió el nombre y le dijo, él se llamaba Simón. Sí. Y le dijo, yo te voy a cambiar el nombre. ¿Y Moisés? Saulo también se llamaba así y le cambiaron el nombre. Por ejemplo, Moisés. A Moisés no se le conoce como otro nombre, pero Jehová le llamó mi siervo le llamó. Entonces, así, eso era algo normal. No significaba que la persona tenían que tenerlo, pero era algo normal, que a usted le llamaran usted tuviera dos nombres. Entonces dice que cuando él le ruega, le dice, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos hará y nos serás en lugar de ojos. En otras palabras, yo te conocí andando en el desierto y yo sé que tú conoces todo eso. Yo no. Yo apenas duré 40 años apacentando tus ovejas. De hecho, la escritura dice
que cuando él se encuentra con la zarza o con el ángel que le habla en medio de la zarza, es porque él iba acampando o pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y él va camino en el desierto y allí es que Jehová trata con él. Pero ya esto era una costumbre que Jetro sí sabía todo eso. Moisés apenas tenía 40 años ahí, pero ya Jetro tenía toda su vida. Entonces él le está diciendo, nosotros necesitamos a alguien como tú. Tú puedes ser ojo. Tú puedes decirnos, acampen aquí, perdón, hagan esto, etcétera. Bien, entonces le dice, y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Vemos cómo él también aquí le hace esta gran promesa, como ya le había dicho antes, le hace una promesa valiéndose de lo que Jehová ya le había dicho a este hombre. Y Era dice, poderosa su fe, hermano. sí, era poderosa su fe, era poderosa porque esta gente salieron a una tierra que ellos no saben que existe. Sí. Tremendo. Entonces, ya estamos terminando para que ustedes puedan dar todos sus aportes. Nada más nos faltan 2 versículos más. Y dice, así partieron. Dice, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Muy importante esta parte porque nosotros estamos mirando a un Moisés que está pidiendo ayuda de un hombre para que le ayude a acampar, mas sin embargo, el texto siguiente nos da a entender que Jehová no permitió esa ayuda. Señores, Dios no necesita ayuda de nadie. Amén. Moisés en un momento se olvidó de esta promesa. Solamente él sabía que iba a entrar, pero le empieza a rogar a Jetro porque él quería que Jetro le dijera dónde acampar. Mas, sin embargo, dice la escritura que cuando ellos partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso, ¿sabe lo que dice el versículo 34? Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia lo que te aborrecen. Amén. Y oiga lo que dice el versículo 36. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Tremendo, tremendo. Dejo la sección abierta para cualquier pregunta, aporte, duda o sugerencia. Si lo entendió, gloria a Dios. Si no, Quería preguntar, yo le bendiga a todos, sí. Amén. Usted dijo que ellos caminaban al oriente, ¿ven? sí, sí. Y que pero, era de, ¿cómo es? Oeste, ¿cómo es? Este, Ajá. norte, ¿cómo es? Ellos caminaban del oeste hacia el este. Asimismo, en la misma posición en la que estaba la tribu organizada. O sea, si miramos la imagen. Eso es lo que yo tampoco entiendo, Kelvo. No, pero yo voy a mirar la imagen bien y voy a escuchar el audio más tarde, Dios mediante. A ver si entiendo cómo era exactamente que las tribus estaban organizadas, porque yo no entiendo, no entendí eso tampoco. O sea que me gustaría primero como ellos así, como caminan, geográficamente.
Wow. Sí, Mire, ellos caminaron horizontal primero y después, n- n- no, mire. Hermana Raiza, si usted puede mirar la pantalla y miren acá, esto no es, creo que esto está muy simple. Nada más miren la pantalla. Si usted ve, ok, miramos el tabernáculo de reunión, Ujú. ¿verdad? Ok. El tabernáculo, en la parte este estaba la puerta del tabernáculo. Lo que vemos ahí primero no es, esto que te vemos ahí cuadrado, ese es el altar de sacrificio, ¿verdad? Sacrificio, ajá. Y Ok, era que tenían la ovejita ok, siempre. ok, ok, bien. Ese es el altar de sacrificio. Eso que está ahí, como sigue, ese es el altar de bronce donde se lavaban y esto que está aquí es el lugar santo, donde estaba el lugar Santo. santísimo y el arca, etcétera. Bien. Las tribus estaban organizadas entre cuatro puntos cardinales: este, sur, oeste y norte. La Ujú, primera que se marchaba era la parte este. Ellos caminaban siempre hacia adelante, es decir, ujú. caminando desde el oeste rumbo hacia el este. ¿Ok? Entonces, la Okay. primera que salía era la parte este, luego venía caminando, pero eso es para levantarse, ¿no? Eso es para levantarse, para ello empezar a salir. Lo primero que salía era la parte este, luego la parte sur, luego la parte oeste, luego la parte norte, pero todas en dirección al este, en la misma posición, así mismo ellos caminaban. El arca siempre iba en el medio de esto, de ellos cuatro. Ellos cuatro. Ujú. ¿Se entendió? Significa que cuando ellos, significa que vamos a poner, ellos llegaban a un lugar donde la nube ahí acampaba, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo primero, yo pienso que lo primero que era también por orden que empezaban a como armar las cosas. Sí. ¿Quién era que empezaba entonces entonces empezaba oeste o empezaba el norte o No, no, siempre no, porque recuerde que la parte norte, sur y este y oeste, ellos no eran los que armaban, eso eran los hombres de guerra. ay, verdad. Recuerde que lo que cargaban el tabernáculo era los hijos de Aarón, que era la tribu de Merari, los gersonitas y los coatitas. Y los cuaticas, sí. Exactamente. Los coatitas eran los que cargaban la parte fuerte del tabernáculo. Los de Merari y los gersonistas entonces eran los que cargaban la otra parte. Entonces, una vez ellos llegaban a los lugares, nadie más podía tocarle a eso que no sean los levitas. Ahora, los hombres de guerra se movían conforme a sus ejércitos en las mismas direcciones, quedando el arca del tabernáculo en el medio, la parte del este en el este, el norte, este a este y sur en sur. Ellos tenían que moverse de la misma manera y siempre tenían que estar así, porque estos eran los hombres de guerra. ¿Se entiende? Okay. Bien. ¿Entendió la otra hermana? ¿Me entendió? ¿Entendió? amén, amén. Ok. Sí, sí, veo que es como redondo, que ellos, o sea, redonda, sí. Exacto. La parte importante es ver la organización, Amén. el orden en que ellos estaban y el orden que se tenían que mantener. Este orden no se podía romper porque ellos eran los que protegían el tabernáculo de reunión. Ya todo el pueblo, dígase los israelitas, ellos marchaban ellos siempre estaban en todo alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Como nosotros vimos en la imagen que yo le he estado mostrando estudiando el tabernáculo, ¿verdad? Cuando yo le he estado mostrando el tabernáculo, por ejemplo, le voy a mostrar esta imagen del tabernáculo para que usted entienda. Miren, ¿ven el tabernáculo? Amén. Sí. Ok, miren, así como estaba el tabernáculo, así habitaban todos los hijos de Israel en todo alrededor. Ahora, las tribus que estaban organizadas
ellos estaban a sí mismos. Por ejemplo, estaban una parte en la parte norte, en la parte este, que esta que está aquí, en la parte sur, ¿verdad? La parte oeste y la parte norte. Ahora bien, el tabernáculo se tenía que mover rumbo a la parte este y donde quiera que ellos se movían, tenían que quedar siempre con el tabernáculo en el centro. Perfecto. Amén. Tenían que quedar así mismo, como se ve ahí. Y esto es lo que vemos en todo este capítulo, el orden en el que Jehová tenía el tabernáculo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Sugerencia? No, Siempre no. veo que siempre en todos los temas se habla de la organización y de todo lo que se habló desde el principio. Así es. Amén. Alguien está levantando la mano, siervo. Hermano Marcos. Amén, hermano. Dios bendiga a todos. Me Amén. gustaría Sí. hacer solo un aporte. Amén. Me gusta mucho, me gustó mucho este capítulo. Siempre, hermano, como mencionaba la hermana al orar, muchas veces a esta hora muchos tal vez ya hemos tenido un día de trabajo, un día con actividades y muchas veces a esta hora uno quisiera irse a su cama y descansar. Sí. Sin embargo, es bonito como uno cada vez va orando más al Señor, le va uno pidiendo más hambre de Él, hambre de su conocimiento. Y ahora es algo que se va volviendo un hábito en ti de que no me puedo ir a dormir si no he leído su palabra, Aleluya. si no he aprendido una palabra. Y siempre, hermanos, a veces yo antes pensaba que el Antiguo Testamento, antes, hermanos, yo decía, bueno, el Antiguo Testamento puede ser tal vez aburrido, hermanos, ahora que poco a poco lo escudriñamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, en su cronología, va viendo uno que está completo, lleno completamente de tesoros. Y me gustaría reiterar, como la hermana mencionaba, podemos ver aquí la soberanía, uno de los dones del Señor, que lo sabe todo y que desde un inicio ha ido dando orden por orden, y cuando venimos al otro capítulo da otra orden y entendemos el por qué había dado la orden de antes. Como mencionaba usted, hermano Jorge, por qué había mencionado, por qué había ordenado que se hicieran en esa orden, porque él sabía ya cómo iban a marchar, él Amén. sabía por qué estaba ordenando un líder por tribu, Amén. porque sabía también que cada uno iba a tener esa orden. Y Sí. es hermoso aquí ver cómo también tiene un orden para las trompetas de plata, para Sí. las alarmas. Era un orden específico para cada uno, Amén. para todo Israel, o para toda la congregación, o solo para los príncipes, o cuando iban a tocar la alarma, cuando iban con las trompetas, cuando iban a enfrentar a sus enemigos. Entonces me gustaría mencionar, me gusta mucho el versículo 9 cuando Amén. dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. En la actualidad me hace pensar que así nosotros, como cristianos, debemos, cada que enfrentemos una situación, debemos levantarnos y tocar esa trompeta, Amén. hacer esa oración. Y Amén. me recuerda de, de David cuando enfrentó a Goliat, Sí. alzó su trompeta diciéndole, tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Sí. Entonces, es hermoso que cada capítulo nos enseña, nos da esa armadura que necesitamos, esa arma de la espada para defendernos, porque todos los días tenemos batallas. Amén. Y, y ya, hermano, por último punto, me gustaría mencionar que
el versículo 32, Sí, reiterar la fe de Moisés. Es sí. un buen punto donde él desde antes de tener algo, él le estaba prometiendo, como nosotros podemos ir Sí, ahora y decir, llevar las buenas nuevas, creerlo, aunque no las hemos visto, aunque no lo hemos, aleluya. aún vamos para allá, pero decir, hermano, tú ven conmigo y vas a recibir también esto. Wow, qué maravilloso. Y bueno, hermano, solo quería aportar eso. Dios los bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por su aporte, amado Marcos, Amén. que de verdad contribuye mucho y damos gloria a Dios por eso. Esos Amén. puntos que mencionó, de verdad, para mí también me marcan mucho ver cómo precisamente ese del versículo 9, cuando Jehová le dice, y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, oiga eso, con el que te moleste, ¿sabe lo que tú vas a hacer? Hmm, Tocará las alarmas. ¿Con qué? Con las trompetas. Wow. Y ver cómo, me imaginándome yo ahora, que muchas veces Dios te puede decir, mira, esto es para ti, tú dirás, pero ¿y qué yo voy a hacer con esto? Úsalo. Es bueno llevarse de Dios. Ahora, esta trompeta, mira para qué le sirvió a ellos. Muy buen punto este, amado. A mí también me llamó mucho la atención como Jehová le dice, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Wow. O sea, no solamente vas a ser recordado, sino que también serán salvos por Aleluya. tocar las trompetas. Bendito Dios. Y ese otro punto también que usted mencionó me llamó mucho la atención, que es cuando Jehová le hace una promesa a este hombre y este hombre cree tanto que dice, óyeme, sígueme que nosotros cargamos una promesa que a ti también te va a llegar si estás con nosotros. Wow, Así es, amén. qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Eso fue una fe gigante, gigantesca, una fe gigantesca. Amén. ¿Alguien más que quiera? Es como decir, cuando el enemigo te esté molestando, levanta tus manos y alaba a Dios. Así es, Amén. así es, así es. Amén. ¿Alguien más que quiera tocar algo? Gloria a Bien, amado. Dios. Sí, todo bien. Entonces damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que nos ha permitido tener. Vamos a, déjeme parar acá para